amigos, este es el programa Diálogos del Montonera. Bueno, nosotros queremos seguir desde nuestra posición, desde nuestro punto de vista, desde nuestro perfil periodístico e intelectual, queremos seguir participando en el proceso electoral. Y una de las grandes preguntas es cuáles son las propuestas de los movimientos y de los candidatos en campaña. Y uno de los temas que nos llama sobremanera la atención es el destino de un aspecto central de la transformación del país, la inversión en infraestructuras. Como ustedes saben, a pesar de la crisis política, a pesar de los problemas institucionales y políticos acumulados, en los últimos años, sobre todo durante el gobierno de la señora Boluarte, se empezaron a desarrollar algunas reformas institucionales muy importantes que han permitido reformar el sistema de inversión a través de asociaciones público-privadas y el sistema de obras por impuestos. Ustedes saben que las APPs es un pacto, una colaboración entre el Estado y el sector privado para invertir en infraestructuras. Pero se requiere estabilidad jurídica, se requiere una institucionalidad adecuada y flexible que no demore y prolongue al infinito, a las calendas griegas, los proyectos de inversión. Gracias a estas reformas, hay aproximadamente 80.000 millones de dólares comprometidos en inversiones en APPs. El gran problema es las elecciones del 2026. Lo que van a hacer es ratificar este camino de inversión en infraestructura. Hay 11 millones de peruanos que no tienen agua ni desagüe. Hay un enorme déficit en cuanto a escuelas, postas médicas, carreteras, pero también en puentes, en ferrocarriles. Bueno, los candidatos van a continuar con este proceso que lentamente, gota a gota, como se dice, se ha venido desarrollando en el Perú. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a José Quesada Seminario. Él es director ejecutivo del Perú 2.0 DOTAN, que se dedica a estos temas. Él ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, José, gracias por la Muy buenas tardes, Víctor Andrés. Encantado de estar acá en tu programa, saludar a tu audiencia. Efectivamente, todo lo que has dicho es muy cierto. Un país sin infraestructura no camina. Básicamente es un carro sin chasis. Sencillamente se caería todo al piso. No funciona. Entonces el Perú tiene infraestructura, por decirte, la carretera Panamericana Norte se hizo en la época de Rodríguez, en 1940, ya tiene 85 años. Entonces, tú te das cuenta que se han caído puentes en la carretera, se caen cosas y obras por todo el país. Eso es porque la obra pública se hace en dos partidas, una la de inversión y otra que es mantenimiento. El mantenimiento generalmente ha habido corrupción o se hace mal, entonces las obras no duran. Y como en los últimos 15 años hemos tenido mucha corrupción, la brecha de infraestructura ha llegado a la astronómica cifra de 150.000 millones por dólares, más 50.000 millones que tenemos en 60.000 proyectos al interior del Perú que están abandonados. Entonces estamos en 200.000 millones. Claro. Para dar el número... Pero, digamos, es una cifra reveladora de la magnitud de la crisis. O sea, hay inversiones, hay una institucionalidad que no ha sido modificada, hay una economía de mercado, pero si no hay infraestructura, se van construyendo islas de prosperidad y de eficiencia. El país no se conecta, la sociedad no se conecta. Y por otro lado están las regiones donde están los más pobres. No hay agua potable. Efectivamente. Mira, como decía, el ejemplo del carro y el chasis. La infraestructura viene a ser el chasis en donde tú interconectas, pues, no sé, los asientos de atrás, pones el motor y el tanque, todo, y vas armando puertos, aeropuertos, unidades de energía, que te digo, hidroeléctricas, comienzas con la distribución del gas y comienzas a hacer lo que se llaman ciudades estandarizadas. Entonces, por ejemplo, Lima, que es una ciudad grande, tiene que tener un anillo vial periférico, porque si no te gastas 27.000 millones de soles en mayor consumo de gasolina y horas hombres perdidas al año. Esos son unos 9.000 millones de dólares. ¿Ya? Digamos, Y así, poco a poco vas puertos, entonces comienzas
¿cómo se llama? Los de Piura. Bueno, tiene los puertos de Piura que están saliendo. Salía La Palta está saliendo ya por Piura también. Después tiene esta Ibayoa, Chiclayo, el Eten, ese está construyendo bastante. Tienes un aeropuerto también en Chiclayo que están construyendo. Después tienes puertos en Ancash, que no sé, Chimbote, pero no sé si comerciales. Pero de ahí viene Chancay, Callao, que tiene Dubai Ports, y APM Terminals, que ya al ver que Chancay tiene gran calado, APM Terminals ha decidido invertir $500 millones más para entrar con un muelle más profundo y tener gran calado. Ahora, pero digamos, quisiera que subrayaras o nos explicaras esto. 80.000 millones de dólares comprometidas en inversión futura, ¿no es cierto? 80.000 millones y depende su materialización, su concreción, su avance del próximo gobierno. A ver, en todo gobierno, llamémoslo así, tú tienes lo que se llaman las políticas de Estado y hay políticas de gobierno. Un gobierno puede tener una cierta orientación para aquí, para acá o más allá, pero tiene políticas de Estado, libertad de expresión, seguridad, salud, transportes, etcétera, etcétera, Fuerzas Armadas, qué sé yo. Entonces, las políticas de Estado en este gobierno han cambiado y han virado hacia la modernización porque tuvimos demasiada corrupción e ineficiencia en la construcción de infraestructura. Hemos perdido ya casi, números más, números menos, van a llegar a ser casi 10.000 millones con Petroperú y la refinería famosa. El asunto del sur hubieran sido entre 12 y 15.000 millones de dólares, pero no se firmó. La Irsta Sur se perdieron 5.000 millones. Y así tienes una recatafila de cosas, entre ellos estos 50.000 millones, que entre gobernadores y alcaldes, que no tienen continuidad, uno roba, hace la obra, pero el otro no la mantiene, entonces se queda tirada. Entonces, si no hay continuidad de políticas de Estado, o lo que se llama continuidad general de proyectos, Cuando hablamos, se quedan varados. cuando hablamos de 80.000 millones de dólares comprometidos en inversión, estamos hablando de los grandes proyectos, ¿no es verdad? Estás hablando de grandes y muchos en sumatoria chicos. Por ejemplo, tienes más o menos más de 200 hospitales N1 resolutivos, que es donde se atiende el 85% del 95% que es público en el sector salud, que es 5% privado, 95% público. Y de los grandes estamos hablando de los De los proyectos de los proyectos grandes tienes, por ejemplo, las APP sirven para dos cosas: infraestructura pública y creación de riqueza. Las irrigaciones no son una infraestructura pública, digamos, imprescindible y necesaria como un hospital, pero resulta que tenemos un montón de agua del Niño, que además inunda y tenemos que repararla si se cae y todo un desastre. Pero si hacemos reservorios y traemos el agua y luego irrigamos todos los desiertos y hacemos canales y drenajes, ya nos inunda toda la costa, no se maloran todos los cultivos y podemos cuadruplicar el área cultivable que tenemos. Podríamos pasar de más o menos unos 350.000 hectáreas a 1.300.000, 1.400.000 hectáreas. Son 23 proyectos hídricos. Son 22 irrigaciones por 24.000 millones de dólares y son lo que se llama autosostenibles. Autosostenible quiere decir, el proyecto se paga así solo, porque yo construyo canales y reservorios y luego vendo arena, pero ya como terreno de cultivo. Entonces, la plusvalía que se genera es altísima y además después te vendo el agua. ¿Y de qué otros proyectos estamos hablando? ¿Del anillo vial periférico de Lima? Línea 3 y 4 del metro, ahí van 10.000 millones. O sea, todo esto que es una lista comprometida. Es una lista comprometida. Antes de estas elecciones, Sí, antes del cambio de política de Estado, vamos a decirlo con toda claridad, como política de Estado antes teníamos ideologización, incompetencia y corrupción. Y las cosas hay que decirlas claras para que la gente lo recuerde.
sea, acuérdate, había ministros que giraron 45 cheques el último día en Moquegua porque cierto gobernador, que hoy día es un expresidente preso, ¿no? Sabemos quién es, señor Vizcarra, tenían su ministro de Transportes, el mismo que fue gerente general en Moquegua, era el ministro de Transportes y era su cajero. Ahí asignaban proyectos, entonces hemos salido de los ministerios y ministros ideologizados o amiguismos a instituciones tecnocráticas, que es pro inversión, en donde el director ejecutivo no es ministeriable. Entonces, cae un gabinete, sigue. Puede caer un gobierno o puedes cambiar de gobierno. Claro. Y puedes seguir, pero como el BCR. Claro, es una especie de ola del BCR que se va instalando ahí. Digamos, pero eso depende, digamos, para darle viabilidad a estos 80.000 millones de dólares, la continuidad institucional en las APPs, también en las otras. Depende de los partidos. Depende de un escenario electoral que se organice del nuevo gobierno, del nuevo Congreso, Y de la nueva la ley ya están dadas, los proyectos no están adjudicados los 50.000, 60.000 nuevos, pero ya hay como 20 y tantos mil que sí. Entonces, eso se tiene que hacer. Pero si a alguien por ahí se le ocurre la peregrina idea de querer hacer convenios gobierno, en primer lugar no tenemos plata. Con las justas hemos arañado el déficit fiscal y hemos agarrado la meta. Pero no hay forma. Entonces tendríamos que endeudarnos. Mientras que con las APPs, los operadores globales financian, construyen, operan y mantienen las obras por 30 años. Entonces, estos acuerdos de gobierno a gobierno que se han hecho para Chavimochic 3, para Majesiwa 2, van a ser en realidad saludos a la bandera, ¿no? Porque sí van a ser saludos a la bandera. Lo que pasa es que son problemas que han sido tan mal manejados porque han habido tantos ministros corruptos. Acuérdate que el sur todos están presos. Todos los de Puno, Arequipa, todos. Entonces, ha habido tal zafarrancho que sabes que lo agarra el gobierno y se va a un gobierno amigo. Oye, mira, tengo un lío, ¿no? Necesitamos que me saques esto. Entonces, me parece que Majesiwa lo están sacando los japoneses, que son ordenados. Entonces, está recurriendo a gente que digamos, es más profesional. Es un poco a la teoría de Neuhaus cuando dijo, solo me quedan 2 años de 6, me voy donde los británicos que han hecho 2 olimpiadas, que me ayuden. Entonces lo logró hacer y encima ahorró 18%. Nosotros estos días hemos sacado un artículo en el portal del Montonero que realmente revela un drama, ¿no? Un drama pero descomunal, ¿no? En síntesis, ¿no? El plan de competitividad del año 2019 señalaba que la brecha en infraestructuras básicas, estoy hablando de agua potable, de esa... Yo lo he leído, son 182 páginas. Claro, lo he leído todo. Sí. Bueno, estas brechas significaban 177.000 millones de dólares. ¿Ya? Más o menos, perdón, soles, 177.000 millones de soles. Pero entre el 2019 y el 2025 se han gastado 223.000 millones de soles, es decir, Y la brecha ha aumentado. mucho más que la brecha establecida y los problemas de agua, desagüe. O sea, pero antes que lo que está demostrando esto, que en los gobiernos regionales se están saqueando los recursos públicos que aportan los privados a través de los impuestos, la minería, el agroexportación. Esto es muy grave, habría que denunciarlo, porque es un tema que tiene que entrar de fondo a los planes de gobierno y a la próxima agenda. Definitivamente, todo eso que tú has mencionado es parte de lo que hicimos en este plan de mayo del 23. Por eso es que sacamos todo de los ministerios y de los gobiernos regionales. Entonces, todo lo que es gobierno regional, tú no te vas a la gran compañía ni nada, horas por impuestos. Y el techo de horas por impuestos ha subido hasta casi como 40.000 millones de dólares. Ahora, están en 1.400, han subido 12 veces, pero tienen que subir
50 veces. Ajá. ¿Ya? Porque hay demasiadas cosas que se han quedado botadas. Y en todo lo que es la gran brecha de infraestructura, dijimos, bueno, ok, salimos de los ministerios, me quedan los grandes proyectos, quedan los super robos, ¿no? Hay que decirlo así de claro. Eso los hemos pasado a operadores grandes. Ferrovial tiene 38.000 millones de dólares de capitalización bursátil, que es más que la suma de las 17 familias más ricas combinadas del Perú. Ahora, ¿qué te parece esta fórmula? Alguna vez lo escuché. Imagínate que Puno necesita 3.000 colegios para realmente tener una infraestructura del siglo XXI al más alto nivel. Entonces, tú lo que haces en Puno es estableces el tipo de material, el tipo de tecnología, Estandarizada. y agarras sobre esos materiales y estandarizas. Bueno, no será 3.000, pues. Imagínate que sean 350. Estandarizas 350 colegios, lo empaquetas y preinversión lo licita y viene una empresa internacional y en 3 años tienes los mejores colegios del mundo en Puno. ¿Qué te parece? Digamos, adaptados a los requerimientos y necesidades de Puno, ¿no? No vas a poner pues, esos edificios de Nueva York. Pero ese es el principio que hicimos nosotros. Se estandariza todo. Por eso este modelo es, como va a la redundancia, modular, escalable y para todo tipo de sector y todo tipo de región. Entonces yo lo llevo a Puno, lo achico, hago hospitales en unos resolutivos más chicos. Si lo llevo a una población más grande, los hago más grandes. Lo que tienes que llegar es a un indicador que se llama camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes. Entonces son los indicadores, la métrica, lo que te manda como Esto y mi pregunta. La regionalización ha fracasado. ¿De dónde está? Es la principal, por ejemplo, 3 millones de gentes sin agua potable, 7 millones y medio sin desagüe y alcantarillado. Bueno, estos son obras de las regiones, de los gobiernos subnacionales. Es una amenaza realmente para el Perú, para los pobres. Además, los índices de anemia están altísimos, creo que están en 43% De los niños. de los niños. O sea, realmente le estás haciendo daño al futuro del Perú. Entonces ya estás chocando con lo básico, ¿no? Entonces tienes que tener también un gobierno que se reforme a sí mismo en términos de gestión. Yo siempre he dicho que el Perú es como un colegio sin sistema de notas. Entonces los matones, que son las economías ilegales o los partidos estos lacrosos que hay por ahí por todos lados, entran y ¡pam! A golpe le pegan al profesor, yo quiero 18, y el profesor, antes que le sigan rompiendo la cara, pone 18. El problema es que todavía le van, el problema no, lo quizás bueno es que hasta ahora solo le pegan al profesor y no han tomado el poder del colegio. Ese es el temor que tenemos con las economías ilegales. Ese es el problema de la informalidad. Ahora, entonces, ese tipo de cosas que son transversales tienen que tener una solución simple. Por ejemplo, las informalidades. ¿Cómo le saco la informalidad? ¿Cómo lo vuelvo formales? A toda persona natural que compre, tú del 18% le das 13 a una cuenta de DNI en el Banco de la Nación. Y ese por ganarse chivilines se va a echar en gamarra con el vendedor. Y va a comenzar poco a poco a estimularse. El que no paga impuesto a la renta le pones un RUS chiquito, 2% de tu venta. Nada más. Y una planilla máxima de 5, gerente, contador y 3 empleados. Hasta ahí, De acuerdo. Ahora, yo siempre comienzas. digamos, para la última parte de este interesante diálogo, quisiera plantearte, tú siempre haces una proyección. ¿Qué significa la inversión sistemática en infraestructura? 15.000 millones anuales. De dólares, ¿no es Sí. cierto? ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? O sea, a ver, pero para llegar a eso necesitas pues un Estado de Derecho bien organizado, ¿no? Un sistema institucional. Bueno, ya estamos en 10.000, ¿ah? Ya, pero ya, comprometidos, no materializados. A ver, vamos Pero, por partes. pero antes de que continúes, ¿qué significa
una inversión de ese tipo para el Perú en crecimiento, Ya. en reducción de Ya. pobreza, en construcción de clase media. O sea, la infraestructura es un camino del Perú para llegar a La ser infraestructura es la base del crecimiento. O sea, sin infraestructura no hay crecimiento. No, sin la Constitución tampoco. Bueno, si la Constitución no tiene marco jurídico ni siquiera como nación. Claro. Pero se supone que ya pues somos nación. No, pero, Partimos de un principio. pero sin el régimen económico de la Constitución no hay crecimiento. Imagínate. Está escrito en piedra, pues. Claro. Está escrito en piedra, la Constitución. Ayer, hace unos días, entrevisté a Guido Bellido y él quiere destruir el régimen económico. Y Bellido también quiere 9 bailarinas que floten en el aire. Y eso es un sueño. No, no va a pasar. Está escrito en piedra, eso no lo vas a cambiar. Y la izquierda radical de esa naturaleza nunca va a pasar más de 15%. Ellos no van a lograrlo. Sigamos con esta proyección. Continuando con las proyecciones, por ejemplo, una vez yo me acuerdo que el IPE decía que Yadeco fueron 5.400 millones, ¿no? Que Yadeco, dividido en 2 años, pues se construyó en 2 años, nos paró la olla de la economía. 5.400 millones. Hasta ahora me acuerdo de esa frase. Bueno, nosotros solo en APPs vamos a tener 3 Yadecos por año. Ahorita estamos en 2 Yadecos, porque estamos en 10.000 millones. Pero comprometidos, no. Espérate, pues. Se supone este nuevo modelo se dio en mayo. Se comienza a ejecutar en el segundo semestre del 2023. 2.300 millones, mayormente líneas de energía, cosas de agua, de 150 a 200 millones, fueron unos 20 proyectos, 2.300 millones. Ya, ok. Luego viene el 2024, 8.956 millones. Ahí nomás, esa cifra del 24, comparada con el promedio del 20, 21, 22, Vizcarra, Sagasti y Castillo, es 140 veces. Ujú. ¿Te imaginas el potencial que tiene? Entonces, todavía no hemos entrado, eso es antes de hacer la reforma de las APPs. Luego con Salardi, y tú nos has visto, tú me has entrevistado, y yo te he explicado, no, lo que hay que hacer es achicar los procesos, eliminar la redundancia. Entonces se eliminó la redundancia del invierte P. Entonces habían 2 veces la evaluación económica de un proyecto. Ya no. Entonces el promedio de tiempo entre que yo te adjudico al primer ladrillo, es decir, a construcción, pasó de 60 a 36 meses. Conversando con el ministro Salardi, yo me reuní una vez, hablamos horas, pero financiero cooperativa, número contra número. Y entonces yo le dije, oye, 36 es largo. Mira, me dijo, para mí el óptimo, puedo hacerlo en 6 meses. No, le digo, 6 meses no vas a poder porque van a entrar un montón. Me dijo, 12 no creo. 24 en iteraciones sucesivas porque vas a mejorar de los 36, vas a aprender a esa vuelta y después agarras ya 24 meses. Entonces, estos 23.000 millones que está dejando ya este gobierno, van a entrar en operación los 2.300 en el 2026. Los 9.000, que son 2 Yarecos, casi, en el 2027. ¿Ya? Esos 2 Yarecos, ojo. Más la minería que ya dijo que va a meter. González Rocha dijo, oye, bueno, ya, ok, te amaría 500 millones, ya bueno, arranco por fin, después de tanto lío. Pero ahora tengo 8.500 millones más. Vas a trabajar más rápido, pues que quiero gastar. Bueno, así dijo. Bueno. Las Bambas van a meter 6.000 más. Los agroexportadores con las irrigaciones, que como son autosostenibles, son 20.000 millones más. Muy bien, muy bien. Cuando me hablas de crecimientos, bueno, y dijo que no llegaré a mirar. Todo lo que tú dices lo que haces. Ahora, otro tema, ya solo para que no digas, no, bueno, José, no. Salardi se fue donde unos consultores canadienses para hacer, porque Salardi mismo también estaba, entre Salardi y yo hablamos, digo, oye, vamos a volar en tiempo, vamos a volar en crecimiento. ¿Por qué no consultas? Porque a mí los números me están saliendo demasiado altos y no quiero decir una cosa que alguien me diga que no. Y él sacó lo que los canadienses le decían que cada año el crecimiento iba a aumentar 1,5%.
O sea, le dije, "Ah, eso es bastante. Bueno, Di medio, di uno. de acuerdo, máximo". de acuerdo. Entonces, seguir en buenos tiempos. José, te agradezco infinitamente por esta interesante conversación. Encantado. Finalmente el Perú da mucho, tiene un enorme espacio para el optimismo y lo que tú haces revelándonos todos estos datos, estos procesos, es acrecentar el optimismo, ¿no? Y por eso Y tú mismo, sabes que año, mes tras mes, rompe récords desde que se Sí. hizo la primera vez. sí, El optimismo empresarial está en récord. y por eso mismo, pues, los peruanos deberían elegir dos centros derechas en la segunda vuelta, ¿no? No, Tendríamos todos ahí. alianza entre Ejecutivo y Congreso, y gabinete de primera, y con todo esto, Bueno, muchas gracias, José. Seguiremos conversando como De siempre. todas maneras. Te agradezco infinitamente por haberme invitado. encantado. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto se consolida, avanza. Muchas gracias.